Esta solemne apertura del Año Santo en nuestra diócesis, como signo y continuación de la apertura que hizo el Papa para la Iglesia Universal en Roma, tenemos que todo se da en el marco de esta fiesta tan hermosa para la cristiandad, que es la fiesta de la Sagrada Familia. En las lecturas encontramos todo aquello que tenemos que saber en torno al valor de la familia como recurso, como medio para ir por esta vida y llegar hasta el cielo. La primera lectura nos da ejemplo de una mujer que en un primer momento, por no tener descendencia, suplica a Dios un hijo. Cuando lo recibe, no solamente va y agradece al templo ese hijo que Dios le ha prestado, principalmente se lo consagra a su servicio. Ese hijo va a ser después el gran profeta Samuel, que hace las veces de ser el camino de las promesas hechas a David, a quien él como profeta ungirá, y que después apunta hacia el Mesías y su venida entre nosotros. Importa aquí entresacar ese punto un gran ejemplo de una madre llena de piedad, que sabe que su hijo no le pertenece, es don de Dios, es una vida que ciertamente vinculada a la suya y en su momento dependiente de ella, termina siendo una vida para Dios como la de todos nosotros. Ahí está el propósito de la familia anunciado de antemano. Pero veamos la lectura del Evangelio y encontramos con lujo de detalles todo lo que tenemos que saber cristianamente sobre la vida en familia. Primeramente, su piedad, su obligación hacia Dios. Todo comienza con este episodio que conocemos como Jesús entre los doctores o el niño perdido y hallado en el templo. Todo comienza con que sus padres están cumpliendo la obligación semita de ir a Jerusalén 3 veces en la vida, por lo menos. Ellos van junto con toda la comunidad y ahí vemos los pormenores de lo que sucedió. El Señor se queda en el templo porque ya tiene 12 años. En aquellos tiempos se consideraba la mayoría de edad religiosa. Ya la persona tenía una vida personal ante Dios. Esa es la razón y no otra por la que el niño Jesús se queda a dar culto a Dios y a conocer y a aprender todo lo posible de aquellos doctores que enseñaban en el templo, en medio de los cuales sus padres preocupados lo encuentran planteándoles preguntas y dando él a su vez grandes aportaciones que dejaban a todos admirados. Interesante la solicitud familiar de sus padres, un asunto también aleccionador para nuestro día. José y María, creyendo que van con la comunidad pequeña de niños, mientras otros van en la caravana con los adultos, hacen todo un día de camino, al buscarle no le encuentran, y juntos, en solidaridad de pareja, van y buscan a su hijo. Oh sorpresa que después de tanto buscarle le encuentran en el templo, haciendo esto que decíamos, planteando preguntas, realizando aportaciones. Y aquí viene una lección más, esta vez de parte de la Virgen Santísima. Miren cómo por encima del mero regaño y peor aún la violencia o la ofensa, la Virgen pide razones, explica su preocupación y grandísima mortificación. ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Miren cómo la madre espera del hijo una respuesta y claramente utiliza el Evangelio la palabra Jesús les respondió.
De manera pues que los hijos y los padres deben de tener este diálogo fundamental en el que se plantean preguntas, se exigen respuestas y los hijos dan las respuestas de las razones de por qué actuaron de una manera u otra. Ejemplares que hayan encontrado al Señor en el templo y no en otro lugar. Ejemplar también es este diálogo en el que lo que privan son las razones religiosas que explican las actitudes, los comportamientos. Y sobre todo, miren cómo todo apunta a nuestra salvación. A final de cuentas, el tema de que aparezcan 3 días, de que Jesús esté en el templo enseñando ya, está apuntando a que Él es el Señor del universo que ha venido a visitarnos en forma humana y por vía y conducto humano, llegando a una familia, dependiendo totalmente de ella, siendo niño, siendo joven, adolescente, en medio de esa familia. Por eso es importante caer en la cuenta ese Dios que celebran los cristianos en todo el orbe, ese Dios que ahora nos regala un año de misericordia y de gracia a todos, es el que vino en la persona de su Hijo a visitarnos. Al tomar forma humana, su mensaje nos es clara y enteramente comprensible. Por eso no es casual que casi como anotación, como corolario final, diga el texto del Evangelio, Él se devolvió con ellos y les vivía sujeto. Ahí está otra indicación para las familias. ¿Cuántas veces uno como pastor confiesa familias completas y siempre ese es el punto? Los padres con el problema de los hijos, de su obediencia, de su educación, de qué tanto sí, qué tanto no. A todo mundo le toca aquí aprender, saber cómo le hicieron ellos. Vean las virtudes del servicio, de la oración, tener a Dios como referencia, pero muy importante, la caridad como la cualidad del trato. Nos tratamos de una forma singularmente cualitativa, con caridad. Eso hace la diferencia en todo. Y ahí está un consejo también para los hijos: hasta que no vuelen del hogar, hasta que no abandonen el nido, hay que estar sujetos a los padres. Eso se llama estar en formación. Ya después culminará esa formación, por lo menos la del hogar, y la persona irá ensayando a mandarse sola, porque ya es autónoma, porque ya se manda sola según Dios, según la ley moral, según la ley cristiana. Ya puede ser un sujeto entre los hombres. No es tampoco casual en absoluto que termine el texto diciendo: allí, en Nazaret, Jesús crecía en estatura, en sabiduría ante los hombres y en gracia ante Dios. Miren qué propósito tiene la familia cristiana: el crecimiento biológico, arrimar a los hijos lo necesario para subsistir, pero no nos quedemos ahí. A menudo se queda el trabajo familiar y la educación simplemente en que no falte el pan en la mesa, en que se tenga el internet y el dispositivo. Ese es el escalón primero. El siguiente es crecer en sabiduría de los hombres, esa que nos enseña a vivir, las leyes, las costumbres, los dichos, las usanzas, tanta cosa que un hijo debe saber, él o ella, para desempeñarse en la cultura que le tocó vivir. Pero el último escalón es crecer en la gracia de Dios, irse divinizando, irse llenando de Dios para ser propiamente hijo, hija de Dios. No es casual que la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Juan, nos recuerde: la Navidad es el misterio de Dios que se hace hijo ante nosotros, hijo de hombre, para que nosotros, hijos de hombres, nos hagamos hijos de Dios. Ese hermoso intercambio de venir, hacernos hijos, tomarnos y llevarnos con Él.
como le decíamos en el Evangelio ahorita, antes de iniciar la procesión. Y para concluir, miren lo que nos dice San Juan: y queridos hermanos, somos hijos en esta vida, pero aún, que quede claro, no se nos ha revelado qué seremos después. La cosa apenas comienza para bien. El cielo eterno que nos espera, eso ni siquiera podemos hablar de lo óptimo que es, de lo verdaderamente fantástico que es la promesa de vida eterna. Entonces, nuestra fe, nuestra filiación divina, nuestro ser hijos, hijas de Dios, nos ayuda a caminar por esta vida con sus dificultades, con sus retos y problemas, como también los tuvo la familia de Nazaret, pero apuntando siempre a llegar a donde está Él, que vino, nos visitó y está continuamente atrayéndonos hacia la gloria. Vamos a ponernos de pie para profesar nuestra fe.